Hola a todos, mi nombre es Manuela, médica interna de 11 semestre. Bueno, este es mi primer video y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en este momento está en su boom y que nos ha afectado a todos y es el coronavirus, el COVID-19. Bueno, entonces para comenzar hablando de este tenemos que empezar a contar cómo empezó todo. Entonces, todo empezó en el año 2019. En el 2019 se dio todo esto, se dio en el continente asiático, más proveniente o más específicamente en China. ¿Y en qué parte de China? En Wuhan. Desde ahí se sabe que todo comenzó. Varias personas que han hecho estudios sobre el COVID dicen que todo comenzó en noviembre. Otros dicen que a finales de diciembre. Todavía no es como muy certero en qué fecha exacta comenzó, en qué mes comenzó, pero lo que sí se sabe es que comenzó a finales de 2019. Y para saber qué es el COVID-19 debemos comenzar a conocer qué es el coronavirus, qué es el virus que afecta al ser humano, pero también puede afectar a los animales. Entonces, al humano lo va a afectar, al humano lo va a afectar específicamente el HCO y también va a afectar a los animales. Actualmente, varios estudios nos han dicho que el coronavirus, el COVID-19, no es transmitible de animales a humanos, pero los animales pueden cursar con el COVID-19, pero específicamente de ellos. O sea, no hay una transferencia, no hay una zoonosis ahí. Debemos saber también que esta no es la primera vez que al mundo lo afecta un coronavirus. Ya han habido varios de estos a lo largo de esta era. Entonces, si ponemos acá una línea de tiempo, podríamos empezar a hablar de varios coronavirus que nos han afectado. Entonces, primero debemos hablar del SARS, o también conocido. Este fue muy conocido por sus siglas, pero es llamado el síndrome respiratorio agudo grave. Este fue en 2002 y 2003 que tuvo su afectación en el mundo. Se dio como una neumonía. Esta neumonía también vino de China. Su mortalidad más o menos global, voy a poner una X acá como de muerte, fue del 10%. Y se decía que era transmitido, que sus hospederos eran el murciélago y el pangolín, que es un animal también muy característico de China, que es comúnmente para su cultura comido, está en su gastronomía. El otro que también afectó, bueno, y el SARS afectó China, afectó varios países de Europa, pero no se transmitió pues hasta América Latina. El MERS también fue otro que afectó al mundo. Es el mismo síndrome respiratorio agudo, pero con la diferencia que este se dio en el Medio Oriente. Entonces, se dio en el Medio Oriente más o menos de los años 2012 al 2013. También se dio como una neumonía de las mismas características. ¿Y dónde comenzó esto? Esto comenzó, como les dije, se llama MERS por el Medio Oriente, entonces en el continente africano. Y donde más afectó, donde se dice que
específicamente comenzó fue en Arabia Saudita. Su mortalidad fue del 34% a nivel global. No afectó solamente a Arabia Saudita, sino que también afectó otros países. Y decía que su hospedador podría ser el dromedario, que es un animal muy común en el Oriente. Y actualmente estamos viviendo el COVID-19. Que también es un coronavirus como los que hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué sabemos de ese? Lo que ya les decía anteriormente. Se dio en China, se dio en Wuhan, empezó en el 2019, se dio como una neumonía atípica, una neumonía que no se conocía sus características, no se conocía su etiología, no sabía qué la podría causar y se dio en Wuhan, ya se los había dicho anteriormente. También se habló de que podrían ser hospederos el murciélago y el pangolín. Entonces es muy importante conocer esto porque sabemos que no ha sido el único coronavirus que ha afectado a la población. De pronto, el COVID-19 es la que se ha esparcido más, pero también han habido otros tipos de coronavirus, que es el SARS y el MERS, que ya los hablamos. Bueno, es importante saber qué es un virus. Entonces, pongámoslo aquí con otro color. ¿Qué es un virus? Un virus es un patógeno, ¿cierto? Algo que nos va a afectar. Entonces, estos siempre tienden a ser más o menos pequeños, de 20 a 30 nanómetros. Pueden tener ARN o ADN, depende ya del virus que estemos hablando. Va a tener una unidad infecciosa, esa unidad infecciosa la vamos a llamar virión. Y además de eso va a tener una cápside. Entonces dibujémoslo acá. Bueno, entonces por dentro va a tener el ARN. Estamos hablando específicamente del coronavirus. Entonces el ARN está caracterizado por ARN. Va a tener una membrana lipídica. Dibujémosla acá así. Esa membrana lipídica lo que va a hacer es que va a proteger a ese virus. Por eso es muy importante que uno se lave las manos, porque cuando uno se lava las manos ayuda a que esta membrana lipídica desaparezca. En esa membrana lipídica van a haber proteínas que van a ayudar a envolver y ayudar al virus en el momento de que afecte a la célula. Y además de eso van a tener unas características muy importantes que son las glicoproteínas. Entonces, hagamos acá una glicoproteína, otra glicoproteína. Está lleno de glicoproteínas. Esas glicoproteínas nos van a... Hay una muy importante que es la S. Y esa es la que nos va a ayudar en el momento que el virus va a afectar a la célula. Entonces, aquí está la célula. Tiene su núcleo, su citoplasma. Entonces, acá está el receptor. Él afecta el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces está el receptor y acá está la glicoproteína. Entonces lo que hace esta glicoproteína S es que cuando venga acá el virus, esta glicoproteína le va a ayudar como si fuera una llave, como si fuera algo que supiera cómo ingresar a la célula.
Entonces va a poder como entrar a ese receptor y pasar directamente a la célula. Ya dentro de la célula, lo que va a pasar es que ese material genético del virus se va a replicar en el citoplasma. Y ya luego de esto, todo va a salir por exocitosis. Y además de eso, se va a llevar una parte de la membrana lipídica de la célula. Y así es la forma de que va a infectar a la célula. Bueno, eso era importante saber porque debemos saber pues cómo es el virus, cómo entra a la célula. Pero también es muy importante saber cómo es la transmisión de este. Pongámoslo aquí con otro colorcito para que se vea más. Entonces, la transmisión. De la transmisión. ¿Cómo es la transmisión de esto? Entonces, se dice que este virus se transmite por gotitas. Las goticas expiratorias que genera cada persona cuando habla, cuando tose, nos pueden afectar, ¿cierto? Por eso es muy importante usar el tapabocas, porque cuando tenemos contacto con esa otra persona podemos estar infectándonos. Entonces el contacto puede ser un contacto directo, que es persona a persona, o indirecto. ¿Cómo es el indirecto? El indirecto es por medio de fómites. ¿Y qué son esos fómites? Superficies, objetos, los cuales tocamos y no sabemos que el virus ha estado ahí, está ahí, y automáticamente no nos lavamos las manos, sino que nos tocamos la cara, nos rascamos los ojos, la nariz. Entonces, ahí pues adquirimos el virus. Las manifestaciones que nos puede causar el virus son muy importantes. Entonces, se dice que el 80% de esas manifestaciones son leves. Puede causar como un síndrome gripal, pero leve. El 14% ya requieren un tipo de hospitalización. El 6% un soporte ventilatorio en unidad de cuidados intensivos. Y del 2 al 3% van a fallecer. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones de las cuales debemos poner atención? A ver si estamos cursando con el virus y no lo sabemos. Entonces es fiebre. Es una fiebre mayor a 38 grados centígrados. Puede ser igual o mayor. Es un malestar general. Tos. Disnea, que es la misma dificultad para respirar. Varios autores nos dicen que podría también causar síntomas gastrointestinales como diarrea, pérdida del olfato, también odinofagia. Esos son como los síntomas más importantes que puede cursar uno y que puede hacerlo pensar a uno que está con el virus. Entonces, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud de Colombia? ¿Qué nos dice? Bueno, usted puede clasificar el COVID en varios casos. Entonces, ¿qué nos dice? Acá pongamos los casos. Los casos que nos dice el Ministerio de Salud. Entonces, hay varios casos. Entonces, el primer caso. El primer caso, caso número 1, nos habla de un paciente con fiebre, que además de eso tiene tos. Ya sabemos que la fiebre mayor de 38 grados o igual. Una infección respiratoria aguda grave que nos lleva al deterioro
Y ese deterioro nos lleva a hospitalizar. Entonces, es un paciente que tiene estas características, ¿cierto? Y además de eso cumple estas siguientes, que son muy importantes. Entonces es que haya viajado, ¿cierto? Haya viajado en los últimos 14 días, en países endémicos que hayan tenido el brote de COVID, que sea un trabajador de la salud, ¿cierto? Que trabaje en un hospital, que sea médico, enfermera, que haga funciones varias en un hospital, que limpie, que sea camillero. Bueno, además de eso, que haya tenido contacto en los últimos 14 días con alguien positivo para COVID. Entonces, el caso 1 nos dice, bueno, tiene estos síntomas y cumple estas características. Entonces podemos estar hablando del caso número 1 que nos plantea el Ministerio de Salud. El segundo caso también es la misma infección respiratoria aguda, pero ya no va a ser grave, sino que va a ser leve o moderada. No va a requerir hospitalización. Obviamente va a tener esos síntomas que va a ser la fiebre. Voy a poner acá los síntomas que ya los conocemos. La fiebre, la tos, puede haber dificultad para respirar, odinofagia, fatiga, adinamia, ¿cierto? Ese es el caso número 2. El caso número 3, ya estamos hablando también de un paciente con esa infección respiratoria aguda, pero que además de eso es un paciente que no solamente, o sea, no está sano, sino que tiene unas comorbilidades de bases. Entonces esas comorbilidades o esos antecedentes patológicos pueden ser diabetes, hipertensión, cáncer, que esté inmunosuprimido, que esa inmunosupresión sea porque toma corticoides o porque toma inmunosupresores, que tenga EPOC. Bueno, y también pues puede tener otras enfermedades, son como las más importantes. Que tenga fiebre, que tenga la sintomatología que ya sabemos, los síntomas, y que esos síntomas no sean mayores, entonces no mayores de 10 días. Va a requerir hospitalización. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene unas comorbilidades y que puede volverse un caso grave. Entonces, cuarto caso. El cuarto caso es un paciente que muere. Voy a poner aquí la crucecita de muerte. Es un paciente que muere, pero muere por una infección respiratoria aguda grave. Pero esa infección respiratoria aguda grave no se conoce si es por COVID, no se conoce si es por otra patología, no se conoce su etiología. Entonces puede ser una muerte probable por COVID. Y el quinto caso es un paciente asintomático, que es el que más debemos tener cuidado. Este paciente asintomático es un paciente que ha tenido contacto con COVID, gente con COVID positivo, pero no tiene síntomas. Como su nombre lo dice, asintomático. Sin síntomas. En esos primeros 7 días. Listo. Bueno, entonces ahí hablamos de el COVID-19, de cómo empezó, de cuáles son los coronavirus que han afectado el mundo, de que es un virus, de su transmisión, de sus manifestaciones, de los tipos de casos que nos plantea el Ministerio de Salud de Colombia. Y espero pues que les haya gustado este video. Si les gustó, que le den like. Además de eso, si les gustó este video de coronavirus, compártanlo pues para que más personas tengan la información. Y esperen otro video con la continuación de esta patología. Muchas gracias, feliz día.